o viendo el hecho de que para entender en la actualidad un país es necesario comprender los acontecimientos y el porqué de estos, ya que son los que han llevado al país en cuestión a ser lo que es. La historia francesa es particularmente importante, puesto que desde siempre, pero particularmente desde la Revolución Francesa, ha sido un país de relevancia a nivel mundial. Y es precisamente su revolución el acontecimiento del que se va a comenzar a narrar esta historia. La Revolución Francesa se da en el año 1789. Como muchas revueltas sociales, se buscó acabar con el sistema de aquella época, el denominado como Antiguo Régimen, lo que conlleva acabar con la monarquía. Los detonantes fueron el exceso de la corona, lo que conlleva una crisis económica, el ergo, la miseria del pueblo, además del autoritarismo. Posteriormente se da la llegada de Napoleón al poder, comenzando por el expansionismo e imperialismo francés. Francia fue en su momento un gran imperio con colonias en América, Asia y Oceanía. Pero el lugar donde más se destaca la presencia francesa fue en África, colonizando tanto lo que hoy conocemos como el Magreb, así como África subsahariana, teniendo en su poder más de 20 colonias, las cuales le sirvieron para desarrollarse como potencia, además de ser útiles en las guerras mundiales. Y efectivamente, el próximo gran acontecimiento de la historia francesa son las dos guerras mundiales, pero previa a esta tenemos la guerra franco-prusiana, entre el año 1870 y 1871, la cual es un antecedente de la Primera Guerra Mundial entre Prusia y Francia, que se podría resumir en un conflicto por regiones fronterizas de Alsacia y Lorena, las cuales tenían una gran potencia industrial. Tuvo como consecuencia la creación del Imperio Alemán y la Segunda República Francesa. Y finalmente llegamos a las guerras mundiales y todo lo que esto abarca. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, el conflicto que se desarrolló entre 1914 y 1918, tuvo entre sus protagonistas a Francia, Entente Cordial, y al Imperio Alemán, Imperios Centrales. Uno por bando, con una historia ya conocida por todos. La Entente Cordial tuvo sus complicaciones, pero gracias a Estados Unidos logró ganar. Todo el peso recayó sobre Alemania, destruida, endeudada y rencorosa por las humillaciones del Tratado de Versalles. Algo que desencadenaría a la segunda parte de esta historia, y por mucho la peor parte. Dentro de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que data de 1939 a 1945, tenemos muchos hechos de gran relevancia en lo que respecta a Francia. Para el año 1940 ya se habían rendido frente al ejército nazi, con la firma de un armisticio por parte de Philippe Pétain, un héroe francés de la Primera Guerra Mundial. Significó la rendición francesa, cediendo a los términos alemanes, dividiendo a Francia en dos: la Francia ocupada, que incluía París, y la llamada Francia libre, con su capital en la ciudad de Vichy. Francia es liberada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Con el fin de la guerra, después del periodo de transición, llegamos a la Quinta República Francesa, la Francia que conocemos hoy en día, y con un héroe de la Segunda Guerra Mundial como Charles de Gaulle al frente. Un episodio importante a mencionar es el conocido como Mayo Francés del 68, en el marco de la Guerra Fría, protestas iniciadas por universitarios a los que posteriormente se sumaron otros sectores de la población, que buscaban la reivindicación de los derechos sociales como individuales en contra de la guerra, y claro, el anticapitalismo no podía faltar. Francia se ha sortado muchas dificultades a lo largo de su historia. En la actualidad, Francia es una potencia mundial. En sus últimas 3 administraciones podemos encontrar a Nicolas Sarkozy del 2017 al 2012, a François Hollande del 2012 al 2017 y al presidente en funciones Emmanuel Macron, a cargo desde el 2017. Hablando de Francia en la actualidad, la Francia que conocemos hoy en día se extiende desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Quinta República Francesa, la cual tiene al general Charles de Gaulle como máximo referente y que fue líder
del país durante unas cuantas décadas, bueno, el padre de la Francia que conocemos actualmente, teniendo en cuenta de que un sistema político es un todo, véase que se ve envuelto por cuestiones políticas, sociales, económicas, religiosas y culturales. Es importante preguntarnos cómo está configurada Francia actualmente. Francia, a diferencia de muchos países de grandes proporciones, no es una federación, ni mucho menos un reino. Francia es una república a secas, a diferencia de sus vecinos como Alemania, que es federación, o España, que es un reino. En Francia encontramos una multiculturalidad única en Europa, no solamente por la migración proveniente de sus excolonias en África, sino también porque en Francia, al igual que en España, por ejemplo, podremos encontrar el País Vasco francés, la Cataluña francesa, también están los corsos, los bretones. Todo esto implica una diversidad cultural de las más importantes de Europa. Por poner un ejemplo, Francia es el país europeo con más seguidores del Islam, lo que nos habla de la diversidad étnica, digamos, que hay en el país, que es más palpable en las grandes ciudades como París, Lyon, Marsella, Montpellier, Toulouse. Ahí es donde podemos visibilizar de mejor manera la convivencia entre árabes, africanos y los propios franceses. En lo que respecta a la organización política francesa, antes de empezar es necesario mencionar que Francia es uno de los países del denominado norte global y que también es un país que tiene territorio en prácticamente todos los continentes, lo que le da un peso geoestratégico envidiable. Bueno, Francia es una república semipresidencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que en este país tenemos presidente, que es el jefe de Estado, como primer ministro, que es jefe de gobierno, además de un parlamento con 2 cámaras. En Francia hay elecciones tanto presidenciales como legislativas cada 5 años y las municipales son cada 6 años. Aquí se sigue el modelo de separación de poder en ejecutivo, legislativo, judicial. Y también es importante mencionar que Francia es la cuna de la democracia occidental, de la democracia liberal, dirían algunos. En Francia el presidente es particularmente poderoso, es mucho más poderoso que la mayoría de los líderes europeos. Uno pensaría que cumple el mismo rol que la canciller alemana, pero el rol del presidente francés va mucho más allá que ser solo representativo, ya que tiene muchas más potestades que la canciller alemana. Por poner un ejemplo, por más que los dos sean los 2 líderes democráticamente electos más poderosos de Europa, siendo el presidente francés el líder de la segunda potencia europea, del país que tiene, del tercer país con más armas nucleares, de uno de los países que tiene de los ejércitos más potentes del mundo y que también es parte de las 7 potencias mundiales si nos dejamos guiar por el grupo del G7. A pesar de que la era imperialista ya quedó atrás, muchos países poderosos aún cuentan con territorios de ultramar dependientes. Francia forma parte de estos países y cuenta con alrededor de 18 territorios fuera de su área metropolitana. Tiene territorios en todos los continentes, algo que le proporciona una ventaja geoestratégica envidiable. Sin embargo, en esos territorios el nivel de vida dista mucho del de la Francia metropolitana. En el continente americano se encuentran las siguientes: Guadalupe, Martinica, San Martín y San Bartolomé, localizadas en el Caribe, Guyana Francesa en América del Sur y finalmente San Pedro y Miquelon, cercanas a Canadá. En el Océano Índico encontramos Mayotte y Reunión, además de muchas islas deshabitadas. Por otro lado, en el Océano Pacífico se localizan Wallis y Futuna, Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa. Todo lo anterior sin contar las tierras australes y antárticas francesas.
A lo largo de su historia, el documento constitucional francés ha pasado por 5 repúblicas y 15 modificaciones desde la Revolución Francesa. La constitución actual inició la Quinta República y entró en vigor el 4 de octubre de 1958. Esta constitución fue aprobada por más del 80% de los franceses votantes de la época. Otro aspecto que destacar sobre la constitución es el hecho de que inicia con el reconocimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En su preámbulo, sin embargo, no fue hasta 1970 que se le dio valor constitucional al preámbulo. También en el 2005 se agregó la Carta del Medio Ambiente del 2004 y la Constitución está formada por un total de 99 artículos y se toma en cuenta los 10 artículos de la Carta del Medio Ambiente. A la fecha, esta Constitución ha sido reformada 24 veces. La mayoría de sus modificaciones se dieron en los años 90, ya que en este periodo es que se da la consolidación de la Unión Europea. Un punto importante que menciona la Constitución es el otro Parlamento, que es el Consejo Económico y Social, el cual está compuesto por representantes de la Fuerza Nacional de Vida, es decir, personas de la sociedad civil, asociaciones, sindicatos u organizaciones de empleados, y este Parlamento solo tiene poder consultivo. Esta constitución trajo consigo en 1958 el Consejo Constitucional, formado por 9 miembros con un periodo de 9 años en su cargo. Estos miembros son nombrados de la siguiente forma: un tercio nombrado por el presidente de la República, el otro tercio por el presidente del Senado y el último tercio por el presidente de la Asamblea Nacional. Su función principal es controlar la constitucionalidad, lo que incluye verificar si la ley respeta la Constitución, y entre otras de las funciones principales de este consejo se pueden mencionar como mantener la vigilancia, prevenir irregularidades en las elecciones, vigilar el correcto desarrollo de los referendos y controlar las elecciones parlamentarias. Ahora hablemos de las votaciones. Francia cuenta con varias votaciones. Tenemos las presidenciales, legislativas y municipales. A Francia se le conoce como una de las democracias más sólidas a nivel mundial. Es tanto así que cuenta con una alta participación electoral. Para las elecciones de 2017 se contó con una participación del 78%. Las elecciones presidenciales cuentan con 2 vueltas. En la primera vuelta, el que llegue o supere el 50% de los votos queda electo presidente. En caso contrario, cualquier candidato que supere el 20% pasa a la segunda vuelta. Para esa segunda, se disputa el gane entre los que pasaron, y acá el que tenga la mayor cantidad de votos es el ganador. Y por supuesto, se convierte en el presidente de Francia por 5 años, mandato que es renovable solamente una vez. Las elecciones legislativas o parlamentarias se dan un par de meses después del inicio de las elecciones presidenciales. Y al igual que las elecciones presidenciales, está compuesta por 2 vueltas, en las cuales se eligen los 577 diputados de la primera cámara del Parlamento francés, conocida como la Asamblea Nacional. Para que un candidato sea elegido automáticamente, este debe conseguir más del 50% de los votos en la primera vuelta. En el caso de que ninguno llegue a este porcentaje, tendrán que haber ganado al menos el 12.5% de los votos para pasar a la segunda vuelta. Normalmente, para la segunda vuelta solo suben 2 candidatos, aunque en caso de haber 3 candidatos es común que uno se retire en beneficio de uno de los otros candidatos, pero en caso contrario, al igual que la segunda vuelta presidencial, gana el que tenga el mayor número de votos a favor. Respecto a la participación política, Francia es un país grande y tenía 46.9 millones de electores inscritos para las elecciones de 2017, y dentro de este número se incluyen 1.3 millones de franceses que residen fuera del país. Ahora, la opinión del francés respecto a la política, a diferencia de lo que pasa en países como Estados Unidos, donde vemos a los votantes más adultos inclinarse más por los partidos de derecha extrema y ultranacionalistas, en el caso de Francia sucede lo opuesto, es decir, son los jóvenes quienes vemos inclinarse más por esos tipos de movimientos políticos. Eso se podría deber a que en general Europa se encuentra en un ambiente político de extremos, ya sea por candidatos con discursos nacionalistas y xenófobos o por partidos muy de izquierda que van con todo contra las élites. Ambos sumamente radicales, y la elección presidencial de 2017 no fue la excepción, a pesar de que ganó un partido que busca un balance entre los 2 extremos, trabajando con los centro izquierda y centro derecha. El mayor porcentaje de abstencionismo en Francia se encuentra en la población joven, junto con la tercera edad. Los jóvenes ya no creen en los partidos políticos que tienen a elegir, por lo que hay un gran descontento político, y a pesar de que deciden por no votar, estos se defienden diciendo que prefieren involucrarse más en el aspecto social. Desde 2015 al 2016, el tiempo de voluntariado en jóvenes pasó del 26% al 35% en Francia. Y las manifestaciones, como dato para tomar en cuenta, tomaban lugar todos los sábados
era un movimiento nacional en toda Francia. Era como desde bloqueos de calles, tomaban los peajes y los abrían para que la gente pasara sin tener que pagar, como una forma de manifestarse contra el gobierno. Y también algo como a destacar, algo como dato curioso, no sé, pero que me parece importante, es el hecho de que hubieron filtraciones en los chalecos amarillos. A la hora de las elecciones, los partidos tradicionales son los de centroizquierda y centroderecha. Sin embargo, para las elecciones de 2017, esto no fue el caso. La segunda ronda se vio entre el partido del actual presidente Emmanuel Macron, del partido La República en Marcha, y Marine Le Pen, del partido Frente Nacional. Francia, al ser un país tan grande y con un sistema político multipartidista, actualmente tiene muchos partidos políticos activos, pero los tradicionalistas están formados por grandes bloques de varios partidos que se le llaman coaliciones. Tenemos en el centro izquierda, Partido Socialista, Los Verdes y Partido Radical de Izquierda. Centro derecha, los Republicanos y Unión de Demócratas Independientes. Estas son las coaliciones más influyentes en Francia hasta las últimas elecciones de 2017, con el gane de un partido ajeno a esto. ¿Cómo logró un partido no tradicional ganar las elecciones de 2017? Emmanuel Macron fue el candidato más joven e inexperto de todos y su partido, La República en Marcha, fundado apenas en el 2016. Estamos hablando de un partido que llevaba poco más de un año de existir y sin embargo arrasó contra los demás contrincantes, en especial los más populares. El gane de este partido tiene muchos puntos válidos. Se ha dicho que hay dos coaliciones que siempre ganaban y se repartían el poder entre ellos. Los mismos partidos de siempre que solo buscan su reelección y al parecer el pueblo francés ya los conoce muy bien, por lo que buscaban algo nuevo. Otro punto, los partidos tradicionales son derecha o izquierda. El partido de Macron no es ni una ni la otra. Es más, Macron en repetidas ocasiones ha expresado su deseo de unir a la izquierda y a la derecha. En un artículo sobre el gane de Macron se habla que la primera razón es la suerte, ya que el candidato favorito del centro derecha perdió gran apoyo debido a un gran escándalo público. Otra de las razones que da es que Macron ofreció algo nuevo y utilizó el equipo que tuvo Obama en el 2008. Y por último, su mayor contrincante, Marine Le Pen, manejaba un discurso altamente nacionalista, anti-migración, anti-Unión Europea. Este discurso no le ayudó, en especial cuando los otros partidos se vieron derrotados, estos se unieron a Macron. Y al contrario de Le Pen, el discurso y campaña de Macron se califica de iluminados con música pop a todo volumen. Para concluir, es importante hablar del dirigismo, el cual fue el modelo económico, pero que iba muy ligado con la política, que implementaron los mandatarios de los inicios de la Quinta República Francesa para la reindustrialización del país y la reactivación económica, que es el dirigismo. El dirigismo, como bien lo dice la palabra, dirigir, digamos que son políticas que combinan el libre mercado con, digamos, el consejo del Estado hacia la empresa privada de cómo tendría que desarrollarse, sin ser un intervencionismo fuerte, digamos, sin tampoco regular la economía, tampoco hacerse dueño de los medios de producción, como le gustaría a algunos, sino que, digamos, una tutela amigable hacia la empresa privada de qué podría ser lo mejor para ellos y para el país. Entonces el dirigismo vendría siendo eso, similar a lo que trató de hacer Deng Xiaoping con las reformas económicas que implementó en China. Podríamos decir que en Francia con el dirigismo fue un antecedente, podría decirse, para todo modelo que quisiera combinar un libre mercado con ciertas políticas de control estatal fueran más o menos estrictas. Para destacar y para concluir de toda esta investigación, podemos mencionar algunas cosas. Para empezar, pues el hecho de que Francia es una de las naciones más influyentes a nivel mundial. El líder francés, Emmanuel Macron, es uno de los líderes europeos más influyentes junto con Angela Merkel. Francia se posiciona, forma parte del G7, tiene un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual es bastante importante. Y básicamente toda la historia de Francia, todo lo que ha tenido que sobreponerse para llegar a ser lo que es hoy en día.
Eso es como lo que más destacamos de todo esto. Como otra de las dificultades que podemos hablar es el tema migratorio, y que lo que proponemos en este caso es que Francia tome medidas para aumentar la seguridad interna del país, porque en los últimos 10 años han venido entrando muchos musulmanes, tenemos también africanos, pero ha sido un auge bastante grande migratoriamente hablando. Y últimamente, bueno, en los últimos 10 años se han visto varios ataques terroristas en Francia. Podemos hablar hace unos años con Hollande al poder, hubo un ataque y hubieron más de 100 heridos. Actualmente con Macron tenemos el atentado de Niza, que es lo que podemos como ejemplificar. Y básicamente esto es lo que ha venido pasando. Esto nos llama la atención a lo que es el auge o el aumento de como la popularidad de los partidos de ultraderecha, los partidos nacionalistas. En este caso podemos hablar del partido del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que pues sí ha venido posicionándose más. Y pues esto se debe a que el francés como tal viene viendo toda esta situación que pasa, ve que esos partidos ofrecen como la solución al tema migratorio, que es lo que les da el problema, ¿verdad? Entonces de ahí es de donde viene pues el problema. Ahora, para hablar de un tema un poco más actual, podemos hablar de los problemas de legitimidad que está teniendo últimamente Emmanuel Macron en Francia, y esto viene básicamente desde como finales del 2018, que fue cuando empezó lo del movimiento de los chalecos amarillos, que esto es lo que lo ha venido trayendo en picada. Resulta que este movimiento de los chalecos amarillos empieza por las redes sociales, ¿ok? Y empieza con el descontento de la población por el aumento al precio de los combustibles, específicamente con el diésel en aquel tiempo. Pero bueno, era el descontento de la población, se juntaron muchas cosas, todo explotó. Fueron muchas manifestaciones, la gente lo que buscaba era mejoras en las condiciones de vida de los franceses, que terminara ese abuso de los impuestos que les tienen a esta gente, porque son demasiado elevados, la vida en Francia es demasiado cara, la gente la estaba viendo fea. Entonces se tiraron a la calle, defendían que se pusiera un impuesto a la fortuna, y de todo, pues esto del problema de Macron y por lo que lo quieren echar es porque la gente lo que pide, el pueblo lo que quiere es bajar los costos de la vida, que, o sea, vivir en Francia es carísimo, para la gente media ahí que la lucha todos los días es carísimo, que se aplique ese impuesto a la fortuna, los impuestos que les apliquen a ellos, a la gente normal, que sean balanceados, que sean lo que les tienen que aplicar. Básicamente, mejoras de vida para que ellos puedan mejorar su poder adquisitivo, para que puedan vivir de manera digna. Eso es lo que ellos buscan y no es lo que se les está dando. Es el hecho de que hubieron filtraciones en los chalecos amarillos de gente que no era pues del movimiento. Eran personas que buscaban hacer más daño del que buscaba el movimiento y de manera más violenta, con el fin de desacreditar el movimiento de los chalecos amarillos, pero nunca lo lograron porque pues según las estadísticas y todo eso, aproximadamente como un 70% de la población francesa estaba totalmente a favor de lo que buscaban y lo que proponían y por lo que luchaban los chalecos amarillos. Entonces nunca lograron desacreditar el movimiento. Y de todo, pues esto del problema de Macron y por lo que lo quieren echar es porque la gente lo que pide, el pueblo lo que quiere es bajar los costos de la vida, que, o sea, vivir en Francia es carísimo, para la gente media ahí que la lucha todos los días es carísimo, que se aplique ese impuesto a la fortuna, los impuestos que les apliquen a ellos, a la gente normal, que sean balanceados, que sean lo que les tienen que aplicar. Básicamente, mejoras de vida para que ellos puedan mejorar su poder adquisitivo, para que puedan vivir de manera digna. Eso es lo que ellos buscan y no es lo que se les está dando. Porque Macron, con todo esto, los chalecos amarillos, lo que él hizo fue cancelar lo del combustible y así, por encima, a inicios del 2019, aumentó 100 euros el salario base, como decir el salario mínimo lo aumentó en 100 euros y como que ya quédense queditos. Obviamente no logró casi que nada, no logró nada, la gente sigue en descontento y lo quiere fuera del poder. Entonces ese es el problema de legitimidad que está teniendo actualmente Emmanuel Macron. La gente no lo quiere en el poder, mucho descontento social, no le están dando a la gente lo que quiere, lo que necesita. Y básicamente es eso. Francia tiene muchas cosas por las que luchar, muchas cosas buenas, pero como todo,
sigue en la lucha, muchas dificultades a las que se enfrenta. Y básicamente todo esto que mencioné es a lo que le queremos dar énfasis con este trabajo de investigación.